Muy bien. Ahora vamos a ver otra característica que tiene la cavidad pulpar. Y la otra característica que tiene la cavidad pulpar es su volumen o tamaño. Presten atención a lo que voy a decir y traten de anotarlo bien, ¿ya? Tanto la dentición temporaria como la dentición permanente, el tamaño de la cavidad pulpar es diferente, es decir, varía de una dentición a otra, ¿ya? Primero, la dentición temporaria tiene diferencia en el tamaño o en el volumen de la cavidad pulpar con respecto a la dentición permanente. No se olviden que la dentición temporaria está poco tiempo en la cavidad bucal. En cambio, la dentición permanente está muchos años de vida en la cavidad bucal. Entonces, ahí es que viene la gran diferencia. Vamos a ver el por qué tiene esa diferencia. Y vamos a ver cuál y en cuál de las dos denticiones encontramos mayor tamaño. Entonces, en ambas denticiones hay diferencia en el tamaño. ¿Ya? Hay diferencia en el tamaño. Especialmente con la dentición permanente, que dura muchos años. Los años son mayores, el tiempo es mayor de su permanencia en la cavidad bucal. Ya son muchos años de la vida que la dentición permanente está en la cavidad bucal. En cambio, la dentición temporaria, no se olviden ustedes, por eso viene su nombre de temporaria, está a corto tiempo en la boca. Los dientes temporarios tienen una cavidad pulpar más amplia, es decir, más grande que la de los permanentes. ¿Ya? Y aquí ven la diferencia. Aquí. ¿Ven? Ese diente temporario tiene esta cavidad más amplia que esta de aquí, que es la permanente. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia de lo que dijimos al comienzo. El tamaño de la cavidad pulpar es variable en ambas denticiones. Entonces, la cavidad pulpar en los dientes temporarios es más amplia o más grande que la de los permanentes. ¿Por qué la dentición temporaria tiene una cavidad pulpar más amplia? Porque estos tejidos, miren, el esmalte, la dentina aquí adentro, ¿ya? O el cemento y la dentina en la raíz, son delgados, ¿ya? Esa es su caparazón amelo-cemento dentinaria en la dentición temporaria es delgada. ¿Por qué? Porque no tienen mucha calcificación todavía. Los tejidos son delgados porque no son muy calcificados y entonces tienen poco grosor o poco espesor. Miren ustedes, si comparamos acá el esmalte de este diente temporario con el esmalte de este permanente, son muy diferentes. Si comparamos el tejido dentinario de este con este de acá, son muy diferentes en su grosor o en su espesor. Entonces, los tejidos que componen esa estructura, esa caparazón en el diente temporario, esmalte, dentina y cemento, son delgados, son poco calcificados, tienen poco espesor, ¿ya? Entonces, la cavidad pulpar es más amplia. Los conductos radiculares son más amplios.
¿Ya? Ahora, en los dientes permanentes, ¿ya? Fíjense, ¿qué sucede? El esmalte, la dentina y el cemento son de mayor espesor, son más gruesos, ¿ya? Son más gruesos, son tejidos más gruesos, de mayor grosor, de mayor espesor. Entonces, la cámara pulpar y los conductos, es decir, la cavidad pulpar formada por su cámara y sus conductos, van a ser más pequeños. Ahora, presten atención a esto que voy a decir, ¿ya? En ambas denticiones, es decir, tanto en los dientes temporarios como en los permanentes, la cavidad pulpar, tanto la cámara como los conductos, disminuyen en su volumen, en su amplitud. Es decir, se estrechan, se reducen de tamaño con el paso de los años. Pero, ¿qué sucede? Esta cavidad pulpar de los dientes temporarios, cámara y conducto, como dice acá, se reduce con el paso de los años, como les dije. Pero, ¿qué sucede con la cavidad pulpar de los dientes temporarios? Que los dientes temporarios, como no están mucho tiempo en la boca, no están muchos años, entonces la cavidad pulpar de los dientes temporarios se reduce menos que la de los permanentes. ¿Ya? Entonces, esa reducción, esa pérdida de amplitud, de tamaño de la cavidad pulpar en los dientes temporarios es poco notoria. Si bien existe, pero es poco notoria. En cambio, en los dientes permanentes, como estas piezas dentarias están en la boca por muchos años de la vida, entonces la reducción de la cavidad pulpar, tanto de la cámara y de los conductos, se hace más notoria y se va reduciendo el tamaño de la cámara en su volumen y también se van reduciendo los conductos. ¿Ya? Como esas piezas dentarias permanentes, como les decía, están muchos años en la cavidad bucal, llegan a reducirse en estos dientes temporarios las cavidades pulpares, en estos dientes permanentes, perdón, las cavidades pulpares, que a veces tienden a desaparecer. Se puede desaparecer la cámara y se puede obstruir, obliterar u obstruir o tapar es lo mismo, el conducto. Obliterar quiere decir que el conducto, este término, obliterar, se oblitera el conducto, quiere decir que el conducto se estrecha y quiere cerrarse. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué la cavidad pulpar del diente temporario se reduce un poco en su tamaño, pero como está pocos años en la boca, no se nota mucho? Pero el diente permanente
como acompaña muchos años de vida en la boca, se nota más. ¿Cuál es la situación por la que se presenta este proceso en los dientes? Resulta que el bulbo dentario es el que empieza a formar los tejidos. El bulbo dentario o papila dentaria empieza a formar los tejidos dentarios. Este bulbo dentario y la papila dentaria se transforma y se convierte en pulpa, es decir, en pulpa. Y la pulpa permanece en el interior del diente durante toda su vida. Esa pulpa ya produce dentina durante toda la vida. Produce dentina. Ese proceso de formación de dentina se denomina proceso de dentinificación. Ahí está la palabra correcta. Dentinificación. ¿Ya? Esa formación de dentina por este proceso de dentinificación es la causa para que se estreche la cavidad pulpar, tanto la cámara como el conducto. ¿Por qué? Porque esa dentina empieza a depositarse en las paredes de la cámara y el conducto, ¿ya? Y empieza a estrechar tanto la cámara como el conducto, ¿ya? Ahora, ¿dónde se nota más? En los dientes temporarios, en los dientes permanentes, perdón, estoy cruzado con los dientes temporarios. En los dientes permanentes. ¿Por qué? Porque los dientes permanentes permanecen mayor tiempo, mayor cantidad de años en la boca. Y como ese proceso de dentinificación o de formación de dentina se produce en toda la cavidad, entonces la cámara y los conductos empiezan a estrecharse, ¿ya? Y como se empiezan a estrechar, por ejemplo, yo tengo un conducto aquí. Este conducto yo lo corto acá y es un orificio así, ¿no? Entonces, por eso cuando cortamos la raíz, está la raíz y aquí al centro está el conducto. Este espacio que tiene el conducto se llama lumen del conducto. Es como cuando nosotros tenemos una cañería, ustedes ven una cañería de agua, sea de plástico o de metal, y ven que una cañería tiene de extremo a extremo un orificio. Ese es su lumen. Igual en los conductos tienen un lumen, ¿ya? Que es el grosor del conducto. Entonces, al depositarse dentina en las paredes, mediante el proceso de dentinificación, este conducto se va estrechando. Y este conducto que era amplio hacia aquí, puede llegar a estrecharse y quedar así, estrecho, filiforme, en forma de hilo, quiere decir filiforme, como un hilo. O puede, ese conducto, si está en la raíz, puede obliterarse, puede obstruirse acá y calcificarse, ¿ya? Entonces, ese proceso de dentinificación es lo que produce la calcificación de la cavidad pulpar, porque se va estrechando y se va cerrando, ¿ya? El proceso de dentinificación, gracias a esa formación de dentina, es lo que produce la calcificación de esa cavidad pulpar.
no del diente, por si acaso, de la cavidad pulpar. Entonces ahí la cámara y el conducto se van estrechando. Miren ustedes este ejemplo de acá. Acá yo tengo una cámara pulpar amplia, ¿ya? Entonces, fíjense el mismo diente acá, cómo el proceso de identificación en el techo, en el piso y en las paredes hizo desaparecer la cámara, ¿ya? Y el techo y el piso se están uniendo, ¿ya? Fíjense acá, esta cámara y el conducto. Aquí la cámara desapareció, queda una sombra de donde estuvo la cámara y el conducto es como un hilo filiforme y acá en el ápice está calcificado, obstruido, ¿ya? Entonces, el conducto y la cámara pierden lumen, se empieza a estrechar por el proceso de dentinificación o también el llamado proceso de, o mejor dicho, esa dentinificación es también el mismo proceso de calcificación. Alguien escribió un mensaje, ¿lo pudieron leer? Yo no pude leer, ¿ya? Y entonces ese proceso de dentinificación o de calcificación, ¿ya? Dentinificación porque es por dentina, calcificación porque son tejidos calcificados, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos un conducto calcificado, ¿no? Estrecho por la calcificación, esa calcificación se ha producido por el proceso de dentinificación, es decir, por los depósitos de dentina en esa cavidad pulpar. ¿Alguien leyó el mensaje que apareció? Sí, doctor. ¿Qué Sí, decía? doctor. Mm, No pude ver. Dice que estaban en clases de materiales y algunos ni debieron llegar todavía a su casa. Sí, pero las clases de materiales con la doctora Bastos son virtuales, por si acaso. la práctica no. Está dando Las práctica en la prácticas son facultad ya. presenciales, doctor. Y hasta esta hora pasan práctica, hasta las 9. Bueno, a mí me dijeron que salían, que hasta las 9 podían estar en su casa, por eso yo esperé y empecé a las 9:05. Entonces, ese es el proceso que se da por medio del cual la cavidad pulpar se estrecha. Es la formación de dentina. Ya vamos a ver ahorita, el texto habla de dos tipos de dentina, ustedes han aprendido otro tipo de dentina en histología. A algunos les ha gustado mucho la dentina en histología, por eso se han aplazado y están repitiendo para aprender bien la dentina, ¿no ve? ¿O no es así? ¿Ah? Entonces, y como les decía al comienzo, cuando el diente se está formando, el órgano que forma la dentina es el bulbo dentario, ¿ya? O papila dentaria. Y luego esto se modifica, se transforma en la pulpa dentaria. Y la pulpa dentaria produce dentina, o un tipo de dentina por lo menos, durante toda la vida. Ese proceso de formación de dentina es el que se llama dentinificación. ¿Bien? Aquí está mal escrita la palabra, es dentinificación, ¿ya? Y esa dentinificación es el sinónimo de la capacidad calcificadora del diente, ¿ya? Vamos a reducir. No sé qué ha pasado aquí, que no quiere borrarse eso.
Vaya. La pintura roja no quiere. Ya. Muy bien. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a reducir un ratito esto para que no haya error aquí. Ya. Muy bien. Ahí está. Como debe ser escrito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna curiosidad? Doctor, Sí, usted nos habló de los tipos de dentina. sí, pero espérenme un ratito. Está bien. Ahorita, ¿ya? Ahí las tienes. Entonces, miren ustedes, según el texto de Figón y Garino, en Figón y Garino solamente contemplan estos dos tipos de dentina. La dentina adventicia o primitiva y la dentina secundaria. Según Figón y Garino, la dentina primaria o primitiva se produce en forma de laminillas y se deposita en el interior de la cavidad pulpar y no afecta la forma de la cavidad. ¿Ya? Y la dentina secundaria o reparadora o defensora es la dentina que se forma frente o se da por una reacción frente a una agresión, frente a una lesión, como son las caries, un trauma, ¿no? Y esa dentina deforma la cavidad pulpar. Ustedes en histología vieron 3 tipos de dentina. ¿Se acuerdan? 3 tipos de dentina. ¿Quién se acuerda ver de los 3 tipos de dentina que vieron en histología? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? A ver. Adventicia, ¿qué más? Fisiológica. Fisiológica. A ver, yo le voy a Secundaria. hacer acuerdo a ver si el texto de histología más nuevo, ya, Gardner es el de histología, ¿no es cierto? ¿Se Sí, acuerdan? doctor. Sí, doctor. Entonces, para Gardner hay una dentina primaria o primitiva. A ver si se van acordando, primaria o primitiva.
hay una dentina secundaria o adventicia, fíjense cómo cambia. Secundaria o adventicia. Y hay una dentina terciaria. Esa dentina terciaria es la reparadora o reaccional. ¿Se acuerdan? ¿Así era? ¿Seguro? Porque yo les puedo estar mintiendo. Doctor, ¿la terciaria igual se puede denominar patológica? Patológica también, ¿no? Irregular también, reparadora, reaccional, patológica, irregular también. ¿No ve? ¿Se han acordado algo? Ya. Entonces, en Figo-Garino hay estos dos tipos de dentina, como les decía, la dentina adventicia o primitiva, que es aquella que se inicia con la formación del diente, ¿ya? Y se va depositando en las paredes de la cavidad pulpar, ¿ya? Y según el texto de Figo-Garino, se deposita en las paredes desde el momento en que entran los dientes en oclusión. Pero van a ver ustedes cómo acá cambia. Resulta que la dentina primaria o primitiva es la que forma y delimita toda la cavidad pulpar. Todo esto es la dentina primaria o adventicia, es decir, es la que se inicia con la formación del diente. Fíjense cómo esto tiene más sentido, ¿ya? Entonces, todo esto es la dentina primaria o primitiva. Es la que, al formarse los dientes, empieza ella a formar. Es la primera dentina que se forma en los tejidos y delimita toda la cavidad pulpar. Ya, no se olviden que la cavidad pulpar tiene un pedacito de cemento, pero la mayor parte de la cavidad pulpar está formada por dentina y esa dentina que rodea a la cavidad pulpar es la dentina primaria o primitiva. Entonces, esta dentina primaria se va depositando desde las primeras etapas de la dentinogénesis, es decir, desde que se empieza a formar el diente. ¿Y cuándo deja de formarse esta dentina primitiva o primaria? Cuando el diente entra en contacto con el antagonista. ¿Ven? Miren lo contrario que dice acá. Lo contrario. ¿Ven? Entonces, tenemos este concepto, que la dentina primitiva o primaria es la primera en formarse y delimita la cavidad pulpar de los dientes. Esta dentina primaria, ya, funcionalmente se la considera porque al formarse se deposita en las paredes de los dientes desde la primera etapa de la formación del diente o de la dentinogénesis. Esa dentina primaria o primitiva termina de formarse cuando el diente entra en oclusión con el antagonista o entra en contacto con el antagonista. En el inicio de la formación,
del diente, la cavidad pulpar, tanto la cámara como el conducto, son amplios, mucho más amplios, ¿se dan cuenta? Mucho más amplios. Y esa dentina primaria se va formando, se va depositando, va formando la cavidad pulpar y toda esta amplitud la estrecha ligeramente, es decir, que disminuye un poco el volumen de esa amplitud de la cavidad pulpar. ¿Ya? Ahora, ahí se detiene su formación. Una vez este diente entra en contacto con el antagonista y ahí se detiene su formación. Pero queda una cavidad pulpar amplia. Amplia. Entonces aparece la dentina secundaria o adventicia. ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde termina de formarse la dentina primaria? Cuando el diente entra en Oclusión. Oclusión con su antagonista. con su antagonista. Entonces, una vez que este diente entra en contacto con el antagonista superior, ¿ya? Termina de formarse la dentina primaria y aparece la secundaria o adventicia. Esa dentina secundaria o adventicia necesita como estímulo el contacto que se da entre los dientes. Ese es el estímulo para que se forme la dentina secundaria o adventicia. ¿Se dan cuenta? El estímulo es el contacto entre los dientes. ¿Ya? En otras palabras, la atrición. Y esa dentina secundaria empieza a depositarse acá, en todas las paredes de la cavidad pulpar, con finas laminillas así. ¿Ya? Y va estrechando lentamente y ligeramente la cavidad pulpar, pero no la deforma. No la deforma. ¿Por qué? Porque esas laminillas se van depositando en todas las paredes de la cavidad pulpar. ¿Dónde se deposita? ¿Dónde se deposita mayormente esta dentina secundaria? En el techo y en el piso de la cámara. Eso hace que la cámara también se estreche. ¿Se dan cuenta? Esta dentina secundaria y esas pequeñas laminillas que se forman durante toda la vida. ¿Ya? Esta dentina que se forma durante toda la vida, que es la dentina secundaria adventicia, o alguien me dijo también fisiológica, porque se forma por la función del diente, que es la oclusión, ¿no? O en el proceso masticatorio es su función. Ahí se produce la atrición. Entonces la atrición, el estímulo para que se forme la dentina secundaria. ¿Ya? Y va reduciendo la cavidad pulpar, pero no la deforma. Estrecha la cavidad pulpar, tanto la cámara como los conductos, pero no los deforma. ¿Ya? Puede llegar, como le decía, a depositarse en mayor cantidad en el techo y en el piso, tampoco deforma el techo y el piso. El techo y el piso pueden acercarse, con el paso de los años pueden unirse. ¿Por qué? Porque esta dentina se forma toda la vida. Los conductos pueden obliterarse, pueden taparse, obstruirse, ¿no? Como ven acá, miren ustedes, acá tengo esta cámara amplia y fíjense acá cómo se estrecha. Aquí tengo conductos amplios y acá tengo conductos estrechos o filiformes. ¿Quién produjo eso? La formación continua de esa dentina secundaria, fisiológica o adventicia que se deposita a lo largo de toda la cavidad pulpar, especialmente en el techo y piso, estimulada por la
por el contacto que se da entre los dientes antagonistas. ¿Ya? Esto se ve tanto en los dientes unirradiculares como en los dientes multiradiculares. Y luego tenemos, ¿han entendido hasta ahí? Y luego tenemos la dentina terciaria. ¿Qué sucede con la dentina terciaria? Se la llama también, como decía su compañero, patológica, reparadora, reaccional, irregular. Todos esos nombres tiene la dentina terciaria. ¿Por qué se denomina patológica, reaccional, reparadora o algo? Porque supongamos, este diente tiene una caries acá y esta caries va avanzando hacia la cámara pulpar. Entonces, la pulpa reacciona. Por eso se llama reaccional la dentina. Y empieza a formar dentina terciaria, defendiendo de esta patología que es la caries, o de una abrasión que hay acá, o un desgaste. Y entonces la dentina reparadora empieza a formarse acá. Y miren ustedes cómo va obstruyendo el cuerno pulpar. ¿Ya? Y se va depositando acá también. Y fíjense ustedes cómo deforma la cavidad pulpar. Supónganse que el daño es acá, en la raíz. Entonces, este conducto también se va a estrechar, se va a deformar. Entonces, la dentina terciaria, que es irregular, porque miren cómo no se forma de manera normal, sino va deformando la cavidad. Patológica, porque su origen es una patología ya estimulada. Puede ser una caries, puede ser la abrasión, puede ser un estímulo continuo, ¿ya? Reparadora, porque repara, o defensora también, porque va reparando el daño que puede ir causando la caries. Y reaccional, porque reacciona, y reacciona al frente del lugar donde se produce el daño. Entonces, esta dentina terciaria, reaccional, patológica, por los nombres que ya han escuchado, deforma la cavidad pulpar. ¿Ya? También, si nosotros hacemos una limpieza de una caries acá y la dejamos con medicamento por mucho tiempo y no terminamos de hacer la curación, ¿no? Entonces vamos a ver que también esa dentina reaccionaria va a aparecer. ¿Ya? Si nosotros hacemos una obturación cerca de la cavidad pulpar, también esa dentina terciaria se va a formar. ¿Ya? Ahora, fíjense la diferencia entonces entre los tipos de dentina. ¿Ya? Entonces la dentina terciaria va a deformar la cavidad pulpar y va a formarse en defensa, en reacción a un daño, ese daño que puede ser una cavidad preparada por caries, una caries que no ha sido atendida, incluso un procedimiento operatorio que hayan hecho ustedes, una obturación que hayan hecho cerca de la cámara también, ¿ya? Entonces, y siempre va a estar al frente de donde está el daño, ¿no? No puede formarse, por decirle, si la caries es acá,
no puede formarse dentina terciaria acá. Es al frente de donde se produce el daño. ¿Ya? ¿Han entendido ahora? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Eso porque para que tengan ya un poco más actualizado lo que dice el texto de Figón y Garino y el texto de conductos. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras características encontramos en la cavidad pulpar que nos hacen diferenciar? La edad. No es lo mismo ver la cavidad pulpar de un diente, como en este caso un diente joven, o en este caso otro diente joven, que un diente adulto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diente joven va a tener siempre una cavidad pulpar más amplia. ¿Por qué el diente joven va a tener una cavidad más amplia? Primero, porque ese diente no tiene todavía los años y el uso que tiene el diente de una persona adulta. Entonces, la formación de dentina todavía está en proceso. Ya se está depositando dentina en las paredes, pero todavía no ha llegado a estrechar la cavidad. En cambio, en una persona adulta, miren ustedes, tengo el conducto acá. Esta cámara pulpar llegaba hasta acá. Y el proceso de dentinificación hace que toda esta cámara se obstruya, se oblitere. Y miren ustedes dónde está la cámara. ¿Ya? Pero fíjense cómo ha desaparecido la cámara, se ha estrechado el conducto, se ha estrechado la cámara, pero no se ha deformado ni el conducto ni la cámara. Lo mismo acá. Tengo una persona joven acá, con una cámara amplia, con conductos amplios. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sucede? Acá, miren ustedes, este desgaste que hay, aquí hay abrasión. ¿Ya? Entonces, esa abrasión ha estimulado la formación de dentina terciaria aparte de la dentina secundaria. Y miren ustedes cómo este techo de acá, que estaba muy separado del piso, fíjense cómo se ha ido calcificando por la dentinificación y se ha unido el techo y el piso. Y quedan dos pequeños bosquejos aquí, que son los cuernos pulpares, ¿no? Entonces, no hay la cámara. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación que se da en las piezas dentarias durante el proceso de calcificación. Ahora, ¿dónde se empieza o dónde se inicia, si quieren, el proceso de calcificación o de dentinificación en la cavidad pulpar? Fíjense que los contactos y los desgastes pueden ser en la corona. Pero resulta que el proceso de calcificación y dentinificación de los conductos, de la cavidad pulpar, empieza en el conducto a nivel del ápice. Desde acá se extiende hacia la cámara. Si bien en la cámara se va depositando dentina en el techo y en el piso, los conductos son los que se estrechan y se calcifican primero. Por eso es que en muchos casos ustedes van a encontrar conductos a nivel del tercio apical obstruidos, obliterados o taponados por la calcificación.
¿ya? Entonces, la cavidad pulpar inicia su calcificación o la dentinificación en el ápice. No vayan a confundir con esto. ¿Qué se llama este proceso? ¿Se acuerdan? Es el proceso de mineralización y de calcificación del diente. ¿Dónde empieza? En el borde incisal o en las cúspides. ¿Se acuerdan cuando hicimos este dibujo acá? Hicimos así, cada cúspide, cada cúspide, cada cúspide, ¿no? Del vértice de la cúspide va formándose, va calcificándose y mineralizándose cada una de las cúspides o cada uno de los lóbulos de desarrollo del diente. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes, cuando el diente se va formando, van formándose primero los tejidos coronarios y lo último que se forma es el ápice de la raíz. ¿Ya? Ese es el proceso de mineralización y calcificación de la formación del diente. En cambio, el proceso de dentinificación y calcificación de la cavidad pulpar empieza en el ápice y termina en la cámara. ¿Han entendido? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta si no entendieron? Ahora, ¿qué pasó? ¿Se cortó el... ¿Se escucha, doctor? ¿Se escucha? Sí, Sí, doctor. ¿Han entendido? sí. Muy bien. Ahora, miren acá. Acá tengo un conducto filiforme. Filiforme, ya les he dicho, porque tiene forma de hilo, delgadito. Fíjense acá cómo se ha calcificado la pared mesial, la pared distal, ha calcificado el techo, ha calcificado el piso. La dentina se ha depositado ahí, ha calcificado eso, el proceso de dentinificación. Entonces, ya, esta cavidad de acá es una cavidad amplia, entonces el proceso de calcificación empezará también a estrechar el conducto y luego llegará a la cámara y la cámara de por sí ya va a ir estrechándose. ¿Por qué? Porque tiene el estímulo en oclusal con el contacto antagonista. ¿Ya? Ahora, la cavidad pulpar es 1/3 del volumen total del diente. ¿A qué edad? A los 3 años. ¿No? Y a los 3 años, mejor dicho, se reduce a 1/4. Imagínense la velocidad con que se calcifica y se dentinifica el diente en los primeros años de vida. Entonces, es una cámara amplia al comienzo que ocupa 1/3. Miren ustedes, yo voy a borrar esto y aquí está ocupando 1/3 de la altura coronaria. ¿Ven? 1/3. Luego, esto se va a reducir a 1/4. Y de ahí, desde de los 3 años, ya es muy difícil medir lo que sucede con la cavidad pulpar por el proceso de dentinificación. Entonces ya tenemos que observar nosotros en la radiografía lo que sucede en el diente. ¿Ya? Y cómo lo encontramos al diente. Ahora, ¿qué sucede
en los dientes anteriores, incisivos y caninos. Miren ustedes cuando el diente es joven, tremenda cavidad, amplia. Este diente tiene la flor de lis, lobulaciones, y aquí también vamos a tener los 3 cuernitos pulpares. ¿Ven? Cada cuerno que forma un lóbulo. ¿Ya? Esa es la flor de lis. Esas lobulaciones que tiene la cámara son los cuernos pulpares y cada cuerno forma un lóbulo de desarrollo en el proceso de mineralización. Esto va así. Todo coincide. Una vez que este diente, fíjense acá están los dientes, esta es una foto de una natural, son fotos de la boca, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede acá? Avanza la edad. ¿Y qué sucede? Este borde incisal, que tiene lobulaciones, se vuelve plano. Desaparecen la escotadura, las lobulaciones, y quedan 2 pequeñas depresiones ahí, como han visto ustedes. Pero desaparecen las lobulaciones. ¿Por qué? Por la atrición. O puede ser una abrasión. Pero vamos a lo normal, la atrición. Entonces acá desaparecen las lobulaciones. Y miren ustedes, en la cámara también desaparecen las lobulaciones y quedan 2 pequeños cuernitos hacia los ángulos mesioincisal y distoincisal. ¿Ven? Desaparece la flor de lis por la atrición. Aquí la desaparecida. Las lobulaciones que estaban acá en la cámara, en el borde incisal de la cámara, desaparecen y quedan 2 pequeños cuernitos, ya uno mesial y uno distal, que con el paso de los años, esos 2 cuernitos, por el proceso de dentinificación y calcificación de la cámara, llega el momento en que ustedes los van a ver así. No hay aquí los cuernitos, ¿ven? No hay la cámara. ¿Por qué? Porque el proceso de dentinificación llevó la cámara a otro lugar. ¿Ven? Entonces, esa es la primera situación que observamos en un diente joven. Luego pasan los años y eso se va dando. ¿Y qué sucede? Miren ustedes, el conducto se va estrechando, la cámara se va estrechando. ¿Por qué? Por el proceso de dentinificación. Este conducto, este diente, puede volverse filiforme, así, y la cámara transformarse en una pequeña formación, ¿no? Con algo de similitud o con la similitud de la cámara original, y el conducto puede volverse filiforme y puede obliterarse, ¿no? Incluso la cámara, como vemos, como ya hemos visto en la anterior figura, también puede estar obliterada, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en algunos casos? ¿Qué ven en este dibujo de acá? ¿Ven algo raro ahí en ese dibujo? Ajá. ¿Ven algo raro en ese dibujo? Fíjense cómo en este dibujo y en este dibujo, ¿qué ha sucedido acá? Desaparece del borde incisal. ¿Por qué desaparece el borde incisal? ¿Será Porque que hay una Por, descalcificación, por ¿no? atrición o abrasión, doctor. por atrición o abrasión, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que la cámara pulpar está ahí, junto el borde abrasionado, igual acá. Y el conducto sigue amplio.
Entonces, ¿qué nos está mostrando esta situación? Si hemos dicho que con el paso de los años y el contacto entre los dientes se estimula la formación de la dentina secundaria y esa dentina secundaria adventicia o fisiológica se deposita en las paredes y estrecha la cámara, ¿qué ha sucedido acá para que haya semejante desgaste, semejante atrición y la cámara y los conductos se encuentren amplios? Es un diente. Esta persona ha tenido un buen contacto con su antagonista. Pero ¿qué ha pasado? El cuerpo de esta persona, el cuerpo humano de esta persona, no ha tenido la capacidad de formar dentina. Puede ser que sea una persona desnutrida, mal alimentada, ¿ya? Y eso ha hecho de que la cavidad pulpar no se estreche porque no se formó dentina. Es decir, el proceso de dentinificación está ausente. En cambio acá, en esta otra, en la B, como ven ustedes, ¿qué ha sucedido ahí en esa figura? La dentina ha ido depositándose, ha estrechado la cámara, ¿ya? Pero no la ha estrechado la cámara como debería ser. ¿Por qué? Porque esta pieza dentaria, fíjense, aquí en incisal, no ha tenido contacto con el antagonista. Es decir, que esta pieza dentaria puede ser que hasta en mayor siga manteniendo las lobulaciones, porque como no ha habido contacto con el antagonista, han estado separados, entonces el inferior también va a tener este mismo caso. Miren, aquí no han entrado en contacto los dientes superiores con los inferiores en una mordida abierta. Entonces fíjense que las lobulaciones, la flor de lis, se sigue manteniendo. Entonces, los pequeños golpes que recibe de los alimentos, eso estimula que se forme un poco de dentina secundaria. Por eso la cavidad pulpar, tanto cámara como conducto, se han estrechado ligeramente, pero a nivel incisal no existe ningún desgaste. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, esa característica que vemos son las dos opuestas. En la una hay tremendo desgaste, pero no hay formación de dentina, porque no hay la capacidad del organismo de formar dentina. Y la cavidad pulpar puede aparecer ahí, incluso desgastada la corona, y la cámara puede aparecer, y puede aparecer la pulpa en el borde incisal. Y acá hay un estímulo, si bien leve, que ha reducido la cámara pulpar, pero no hay ningún desgaste porque los dientes no entran en contacto con el antagonista. ¿Ya? Entonces no hay el proceso de atrición o desgaste natural o normal de la pieza dentaria. Entonces es la dentina secundaria la que se ha ido formando lentamente y ha llegado a estrechar un poco esa cavidad pulpar. ¿Se entendió? Ahora, eso se produce en los dientes anteriores, incisivos y caninos. Ahora, ¿qué sucede en los dientes posteriores? ¿Ya? Aquí en los dientes posteriores es un poco más interesante lo que se da. La edad
también juega su papel. Ya en una persona joven va a haber una cavidad pulpar amplia, cámara y conductos amplios. En una persona adulta, entonces ya va a haber un estrechamiento de esa cavidad pulpar, ¿ya? Y vamos a notar la calcificación y la dentinificación de las paredes y del techo, tanto de la cámara y del conducto, ¿no? Entonces, en una persona joven, como ven acá, miren ustedes, los cuernos están bien marcados, ¿no? El techo está bien marcado, el piso también. Miren acá lo que es convexo hacia afuera, cóncavo hacia la cámara, todo bien marcado porque es una persona joven. En cambio, con el paso del tiempo, empieza el proceso de dentinificación, ¿ya? ¿Y qué sucede en la cámara? El proceso de dentinificación, como ya hemos visto, se da porque empieza el desgaste o la atrición a estimular la formación de dentina. Y entonces la cámara y los conductos empiezan a calcificarse, ¿ya? A nivel del techo, empieza a depositarse dentina acá. Y los cuernos empiezan a estrecharse. Pero ¿qué sucede acá? Siempre el cuerno distal se lo va a ver más pequeño que el mesial, o si quieren, el cuerno mesial más pequeño, más grande que el distal. Por naturaleza se da eso, pero el proceso de dentinificación debería llevar a los dos cuernos calcificándolos al mismo tiempo y reducirlo de tamaño a ambos y nivelarlos. Pero no, siempre se mantiene, miren ustedes acá, el cuerno mesial ya más bajo que el distal. ¿Ven? El cuerno mesial mayor que el distal. ¿Ya? Acá el cuerno mesial mayor que el distal. Entonces, cuando los dientes ya entran en su proceso de dentinificación o de calcificación, también nosotros podemos observar que el cuerno mesial, por más que esté estrecho, va a ser mayor que el cuerno distal. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros masticamos, esto lo describió un autor de apellido Rock, se me ha ido el nombre, pero ese es su apellido, si mal no recuerdo. ¿Y qué dice o por qué se da esta situación? Porque nosotros, cuando estamos masticando, resulta que tenemos acá mesial y distal. Acá tenemos el cuerno mesial y acá tenemos el cuerno distal. Y acá tenemos el molar inferior. Resulta que al masticar, lo primero que hace contacto es la parte distal de los dientes, especialmente los molares. Y es como cuando caminamos. Nosotros caminamos. ¿Y qué asentamos primero? El taco del zapato, ¿se dan cuenta? El taco del zapato y luego la planta. Lo mismo sucede cuando nosotros masticamos. Primero toca la parte distal y luego la parte mesial. Entonces, como hay un primer contacto en distal entre los dientes, ahí se produce mayor desgaste, mayor atrición, y como ahí se está produciendo mayor atrición, este cuerno se va a reducir más. ¿Entienden? Y se va a notar menos que el mesial. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que sucede cuando nosotros masticamos. Por eso es que el cuerno distal, por más calcificada que esté la cavidad pulpar, siempre vamos a ver que el cuerno distal es más pequeño, o si quieren, el cuerno mesial es más grande. Y esa es una forma de cómo nosotros ubicamos o nos ubicamos dónde es mesial del diente, por el tamaño de los cuernos. El cuerno mesial mayor, el cuerno distal menor. Están escribiendo sus compañeros. ¿Está llena la ventana? Están 84 personas, doctor. Entonces, ¿qué molestan que recién llegué? ¿Por qué si recién llegan, por qué no entran si les da la gana de entrar? Y creen que es gana de molestarnos, peor que niños, la verdad. Ahora, entonces, eso se da a nivel de los cuernos. ¿Qué más? Disminuye el tamaño de los cuernos. El techo empieza a engrosarse por el depósito de dentina, igual el piso. Y cuando acordamos techo y piso, pueden estar uniéndose. Y se puede unir el techo y el piso. Y quedan los cuernos así como lo ven acá. La parte negrita que está quedando. Y los conductos se vuelven filiformes, estrechos, y se pueden obliterar. Eso a nivel del techo y el piso. Ahora, fíjense acá. Esta es la pared mesial de la cámara pulpar. Esta es la pared. Bueno, es un diente derecho. Esta es la pared palatina. Y esta es la pared. No, vamos. Es un segundo molar inferior. Mesial. Vestibulares acá. Lingual. Y distal. Esto que hay acá está aquí. Esa es la cámara. Ya no hay el techo. Se ha sacado el techo para llegar al piso. Allá está el piso, ¿ya? Y ahí están los orificios de entrada a los conductos. Ahora, ¿qué les voy a mostrar acá? Ya hemos visto cómo el techo, los cuernos, se van calcificando por la dentinificación. Ahora veamos qué sucede con las paredes de la cámara pulpar. Las paredes de las caras libres, ¿cuáles son las caras libres? Vestibular, palatina, conducto. Las paredes de las caras libres, acá la pared vestibular de la cámara, no sufre dentinificación. Se mantiene paralela, ¿ya? Sin dentinificación. La pared palatina también no sufre dentinificación. Vamos a... Es que aquí le hemos puesto un diente inferior al lado de un superior. Vamos a acomodarlo bien para que no se desubiquen ustedes. Pensar que estaba... Ya. Vamos a poner acá mesial, vestibular,
distal. Y vamos a hacer de cuenta que palatino o lingual le vamos a poner. Es lingual, pero le vamos a poner lingual o palatino, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Entonces, aquí tengo la pared mesial, la pared vestibular, distal, lingual o palatino. Entonces, como les decía, la pared vestibular no sufre dentinificación, se mantiene paralela y nos permite observar el piso sin ningún problema. La pared lingual o palatina también se mantiene paralela, no sufre dentinificación. Entonces, cuando nosotros limpiamos estas dos paredes, ya sacamos el techo, estas dos paredes quedan paralelas y nos facilitan la visión del piso. Pero, ¿qué sucede con la pared distal? La pared distal sufre un pequeño aumento por el proceso de dentinificación. Escaso, pero lo tiene. Aquí hay dentinificación, ya escasa, pero lo hay en distal. A veces llega un poco a dificultar la visión del conducto distal y también puede perjudicar. Pero en mesial, aquí sí, la pared mesial, en los molares inferiores, el proceso de dentinificación forma un abultamiento así. Ese abultamiento se lo llama espolón dentinario, ¿ya? Porque es puro dentina. Ese espolón dentinario obstruye la visión de los conductos. Fíjense, no se observan los conductos mesiales. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, para poder observar, si ustedes colocan una lima acá, es como que si esto tuviera así, miren, en este molar superior, aquí está el espolón, ¿ya? Y ustedes quieran meter una lima que puede de repente ingresar por aquí, pero se va a romper, ¿ya? En cambio, al otro conducto puede ingresar fácilmente. Quieren ingresar y tampoco van a poder. Su micrófono, por favor. Quieren colocar la lima por acá. Puede ser que ingresen, pero van a realizar una maniobra que le va a causar rotura del instrumento. ¿Todo por qué? Porque a veces desconocen que este espolón dentinario en un diente adulto puede estar presente. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, ya les van a enseñar en operatoria que hay una fresa que la llaman fresa endoceta, que se pasa por todas las paredes de la cámara y acá empieza a pasarse hasta hacer desaparecer ese espolón. Y entonces la cámara queda así, paralela, para poder ingresar fácilmente al conducto. Entonces se saca todo esto y se vuelve a observar el piso con todo el ingreso de los conductos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede en las paredes de las piezas dentarias. ¿Ya? Entonces, cuando el diente nosotros lo vemos en una radiografía, por decirle un diente inferior acá
acá, aquí en mesial, por decirles, hay una curva así. Y aquí está el conducto. Ahí está el cuerno, el otro cuerno. ¿Ya? Y aquí hay esta curva. Esa curva que se forma acá es lo mismo que vimos acá. Esto. Entonces, con la fresa, cuando limpiamos las paredes, nosotros volvemos a poner paralelas las paredes así, desde acá, para poder ingresar. Y es lo que se hace aquí, miren. Aquí está la cámara, cuando estaba sana. Aquí la cámara está dañada, todo el diente está dañado por la caries. ¿Ven? Fíjense cómo todas estas paredes se han abierto, miren, y ahora ingresan los instrumentos. Y fíjense que acá está rellenado, porque a ambos lados de ambas raíces se pudo ingresar con los instrumentos sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, esas son las características que encontramos. Y fíjense acá, ¿por qué es importante conocer esto? Miren ustedes, aquí hay dos dientes superiores con cámaras amplias. Suponiendo que este diente tiene una caries que ya comprende la cámara, o esta también. O supongan que esta comprende la cámara y esta no. Pero hay necesidad de hacer tratamiento de endodoncia en ambos. Entonces ustedes van a agarrar la fresa, a ingresar con la fresa a esta caries, ¿ya? Y van a llegar a un vacío. Si el diente está vivo, como en este caso, al poner la fresa acá, si el diente está vivo, como en este caso, caen al vacío y el diente va a sangrar. Si acá, en este caso, el diente está podrido, como acá se ha metido la fresa, cayó uno al vacío, y si está podrido, va a salir mal olor. Entonces son dos formas en que tenemos para ubicarnos: cuando la fresa cae al vacío, cuando sangra o cuando hay mal olor. Es que llegamos a la cámara. Y como es un diente joven, entonces se siente que uno cae al vacío. Pero en estos casos, donde el techo y el piso están unidos, puede haber una caries, nosotros limpiamos la caries, llegamos a la cámara, pero no va a haber sangrado porque está calcificado. Entonces podemos pasarnos y podemos salirnos y perforar el piso de la cámara y dañamos por completo ya el tratamiento. Entonces hay que tener cuidado en la interpretación de la radiografía, ubicar el cuerno, irnos ahí, abrir la cámara de esta forma y ubicar los conductos en ese piso que está unido al techo. Y no va a sangrar ni va a salir tal vez mal olor y podemos pasarnos. Por eso hay que tener un buen conocimiento de esta situación. Lo mismo sucede acá. Fíjense acá en mesial cómo hay esta curva. Este es el espolón, ya más marcado en mesial que en distal. El techo calcificado, el piso también, y quedan los cuernos. Siempre el cuerno mesial mayor que el distal. ¿Ya? Entonces va estrechándose, los conductos tienen que ir estrechándose, como en estos casos también, se van estrechando y se van obliterando. Entonces, el proceso de calcificación y dentinificación de la cavidad pulpar, no se olviden que comienza en el ápice. ¿Ya? En muchos textos lo dice como debe ser. El proceso de calcificación de la cavidad pulpar empieza donde termina la formación del diente. ¿Dónde termina de formarse el diente? En el ápice. Ahí termina el proceso de calcificación y de mineralización del diente. Ahí termina de formarse el diente. Ahí, donde termina de formarse el diente,
empieza el proceso de calcificación. Es decir, en el ápice termina de formarse el diente y en el ápice se inicia el proceso de calcificación de la cámara pulpar. ¿Ya? Entonces, ese proceso de dentinificación y de calcificación de la cavidad pulpar será y se da durante toda la vida. Para estudiar la cavidad pulpar, se hicieron un sinnúmero de estudios, ¿ya? Se colocaron materiales en el interior de la cavidad pulpar para poder observarla. Todos estos autores descubrieron que la cámara pulpar, con el paso de los años, se va reduciendo de tamaño y que no es lo mismo observar una cavidad pulpar de una persona joven y de una persona adulta. La persona joven va a tener una cámara pulpar más amplia que la persona adulta. La dentina o el proceso de dentinificación se deposita en las paredes laterales de la cámara, es decir, en las paredes libres y proximales, ¿ya? Pero donde más se deposita es a nivel del techo y del piso, ¿ya? No se olviden que la formación de dentina secundaria, fisiológica o adventicia es durante toda la vida, ¿ya? Ahí termina esta partecita de la cavidad pulpar y luego vamos a observar y a estudiar los conductos. Vamos a ver si esto lo podemos hacer. No creo mañana, pero porque falta un dibujo, pero la siguiente semana o vamos a empezar el viernes con una parte y cuando ya lleguemos al otro, en la siguiente semana lo hacemos presencial porque hay una situación muy importante que tengo que indicarles de manera presencial. ¿Ya? Entonces, con lo que tengo, mañana les voy a mandar los temas de lo que van a ser los repasos del viernes, por favor. ¿Ya? Si no tienen ninguna pregunta. Doctor, sí. Yo sí tengo una pregunta. Usted dijo que en el adulto la cámara se calcifica y cuando ingresamos con la fresa tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No le entendí muy bien. ¿Qué elementos comprometeríamos en eso? A ver, si me pregunta más con calma, de repente te entienda mejor, Victoria. Está bien. Se supone que en el adulto existe una diferencia porque la cámara está calcificada, ¿verdad? Sí. Está súper tapado. Entonces, usted dijo que teníamos que tener cuidado en el momento de ingresar con alguna fresa en el proceso de endodoncia, pero no dijo en qué estructuras comprometeríamos. ¿De qué tenemos que tener cuidado? Les expliqué, pues le dije que tengan cuidado porque cuando la cámara tiene el piso y el techo unidos y la cámara está calcificada, ustedes pueden salirse y perforar el piso. Entonces se van al espacio interradicular, rompen el ligamento y salen y pueden tocar el hueso que hay entre medio de la raíz. ¿No viste la línea que hice? Yo hice una línea, a ver. Está bien, doctor. Gracias, voy a disculpar. No, hice una línea así. Vamos a volver. ¿Están viendo? Sí. Ya. Yo hice una línea aquí. Y le dije que aquí tengan cuidado
Porque aquí está unida la cámara. Ya no hay el espacio que hay aquí, ¿ven? No hay este espacio donde la fresa puede caer. Ujú. ¿Sí? Ya no hay. Entonces, acá está unido el techo y el piso. Entonces, si yo coloco la fresa y no ubico bien lo que está pasando con el diente, me voy a pasar con la fresa y voy a salir acá. Voy a perforar el piso de la cámara y voy a causar ya que acá yo puedo introducir un instrumento y puedo causar una infección acá que puede causar la pérdida de la pieza dentaria. Por eso es que hay que ubicar bien, interpretar bien la radiografía y los elementos que conforman el diente, y entonces irnos hacia el cuerno, hacia el otro cuerno, ¿no? Y ver, controlando con la radiografía, si estamos en esa dirección. Entonces llegamos ahí y buscamos ese conducto con el instrumento y buscamos el otro conducto, ¿no? Pero siempre observando que ya estamos en la cámara, porque la cámara está obliterada, está obstruida. ¿Entendieron? Sí, sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si alguien tiene otra pregunta, pregunte. Como les digo, estas cosas ya no las van a volver a ver más. Por eso, parte por parte les estoy dando, ¿no? Por una parte me alegra que son los mismos que están, ¿no? Por otra parte me preocupa porque la gente no tiene interés. Y les doy las clases extra a los mismos, porque sea la clase teórica normal que pasamos los viernes a las 7, igualito la misma cantidad de gente ingresa. ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana. Mañana les voy a mandar el mensaje con los dos temas que van a dar repaso el viernes, ¿ya? Está Que bien, les vaya bien. doctor. hasta mañana, doctor. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.